Muy buenos días, mis queridos hermanos. En esta mañana el tema que nos compete para el devocional de este día es la unidad en la iglesia. Y les invito a leer en Efesios capítulo 4, versículos 1 al 10. Dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué sino también que había descendido primero las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Mis queridos hermanos, en esta mañana quisiera que podamos referirnos específicamente a la unidad en la iglesia. Es verdad que en estos 10 versículos encontramos mucha enseñanza muy rica para nuestra vida, pero en este día nos vamos a referir específicamente a este tema. Y en primer lugar quisiera que podamos destacar que debemos amarnos en nuestros defectos, soportándonos en amor. Miren, más adelante, justamente en el mismo capítulo, versículo 31, el apóstol va a decir: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Y en el 32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Saben, para amarnos en nuestros defectos tienen que existir por lo menos estas 3 virtudes que vamos a detallar para que luego podamos cumplir con el propósito o con la característica de soportarnos. En primer lugar, ser humildes. Ahora, ¿qué es ser humilde? Porque humilde muchas veces se relaciona con una persona que no tiene cómo moverse con recursos y demás, y la humildad no es justamente eso lo que está diciendo el apóstol. Saben, esta palabra no es una palabra que estaba en el vocabulario ni latín ni griego, y es muy probable que esta palabra la hayan acuñado o la hayan tomado los cristianos para transmitir acerca de esto tan importante en la vida del cristiano, porque de hecho el Señor dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad es reconocer nuestras limitaciones y nuestras debilidades. Es reconocer que necesitamos de nuestros hermanos. Cuando alguien cree que puede dirigirse solo dentro de un círculo cristiano y mover su vida sin importarle al hermano que tiene al lado, realmente no hay humildad en su corazón. No está tomando en cuenta la necesidad que tiene de aprender y de ser edificado como lo es la iglesia a través de todos los hermanos por los diferentes dones que el Espíritu ha dado a la congregación. Así que en primer lugar debemos ser humildes. En segundo lugar, Pablo va a decir que debemos ser mansos. No debe haber ni soberbia ni arrogancia en nuestra vida, porque una persona que parece que es apocado, que parece que realmente no va con agresión y demás, no significa que sea manso. Una persona mansa es una persona que tiene la intención correcta al decir las cosas y es la mente bajo el control. Hay personas que no hablan y que parecen mansos, pero por dentro tienen soberbia y arrogancia. Y eso no es lo que Pablo va a decir justamente para el cuidado, como vamos a ver, de la unidad. Debemos ser mansos, pero mansos porque tenemos
nuestra mente bajo control, porque hemos quitado todo tipo de arrogancia y de soberbia de nuestra vida. Pero en tercer lugar debemos ser pacientes, saber esperar el momento preciso y el lugar indicado para decir las cosas correctas, con amor. Y saben, lo más importante es llevar todo a las manos del juez justo. Aquí la palabra paciencia nos habla de una palabra que se llama longanimidad, y es el producto de la humildad y la mansedumbre, como la conjunción de estas dos últimas virtudes que vimos anteriormente. Ahora, no podemos llegar a lograr soportarnos sin estas últimas tres características, porque estas últimas tres características son las que reflejan un amor que soporta a los demás de forma continua e incondicional. El apóstol Pedro en el capítulo 4 de la primera carta, versículo 8, va a decir: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hermanos, no podemos soportarnos en nuestros defectos si no somos humildes, si no somos mansos y si no somos pacientes. Debemos poner en práctica estas tres virtudes para que podamos soportarnos de corazón. ¿Cuántas veces decimos no lo soporto más? ¿Cuántas veces nos referimos a un hermano o una hermana y decimos basta, no lo soporto más? Mis hermanos, debemos volver a la palabra, y esta es una característica de alguien que verdaderamente vive una vida espiritual tomada de la mano de la guía y la dirección de la voluntad de nuestro Dios. El apóstol va a decir solícitos, en segundo lugar, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Miren, la unidad no la conseguimos nosotros. La unidad es parte del triunfo de nuestro Señor Jesucristo y nos fue dada para que la guardemos. No es algo que lo hayamos conseguido por nuestros méritos, porque si no, tristemente estaríamos desunidos permanentemente, muchas veces sin hablar, porque hay actitudes en nuestra mente y en nuestro corazón que provocan o atentan contra la unidad de la iglesia. Ahora el apóstol nos va a decir solícitos en guardar la unidad. Esa unidad que nos fue dada debe ser guardada en el vínculo de la paz. Debemos ser sembradores de paz. ¿Cuántas veces somos sembradores de discordia? ¿Cuántas veces somos generadores de problemas entre hermanos en vez de buscar ser pacificadores, como lo dijo el Señor en Mateo 5:9 en el Sermón del Monte? Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Qué hermoso es que el Señor pueda llamarnos pacificadores. Miren, Romanos capítulo 12, versículo 18, el apóstol va a decir: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Cuánto de mí depende la paz de una situación? A veces transmitimos lo que viene a flor de piel con nuestras palabras y nos transformamos en personas agresivas, queriendo descargar todo nuestro enojo sobre aquel con quien nos enojamos. Y muchas veces hasta podemos tener razón, pero eso no es guardar la unidad en el vínculo de la paz. Mis hermanos, debemos ser generadores de paz. Debemos aprender a callarnos, no para no hablar, sino para hablar en el momento indicado y en el lugar correcto, porque eso genera paz. Y debemos decir las cosas con amor, porque eso es lo que el Señor hace con nuestras vidas. Qué triste sería que el Señor nos trate como muchas veces tratamos nosotros a nuestros hermanos. Ahora, en tercer lugar, quisiera que nos preguntemos en qué nos concentramos. El apóstol Pablo va a hacer una descripción de aquellas cosas que nos une y no de las cosas que nos dividen.
El apóstol Juan va a decir en 1 Juan 4:20 que nadie puede amar a Dios a quien no ve, sino ama a su hermano a quien lo ve. Y el apóstol Pablo va a decir que tenemos todos, porque utiliza la palabra todos, tenemos un cuerpo. Somos parte de la iglesia. A veces cuando pienso en esta palabra cuerpo, me imagino aquella batalla del pueblo de Israel con Amalek cuando recién salía de aquella esclavitud, y un Moisés mandando a un Josué al campo de batalla, un Moisés subiendo al monte, y allí en aquel lugar había dos personas que comenzaron a ayudar a Moisés para levantar los brazos, porque cuando Moisés se le cansaban los brazos, los amalecitas prevalecían, dice la palabra, contra Israel. Sin embargo, cuando estos hermanos le levantaban las manos a Moisés, dice que Israel prevalecía contra los amalecitas. Hermanos, a veces parece que en vez de bajar las manos de aquellos que nos conducen, trabajamos para bajarles las manos. En vez de levantarles las manos, trabajamos para bajarles las manos. En vez de levantar las manos de aquellos hermanos que sirven en la iglesia, a veces trabajamos con nuestras palabras o con nuestros hechos, tratando de bajarle las manos. Debemos revisar si cuidamos nuestro propio cuerpo, del cual la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. El apóstol va a decir que tenemos un solo cuerpo, no son varios, de los cuales pertenecemos usted y yo. Tenemos un solo Espíritu, el Espíritu Santo quien nos dirige en la comunión. Dice que también tenemos una sola esperanza, y cuando pienso en esta sola esperanza, también pienso en un solo hogar donde todos los cristianos estaremos juntos. Una sola casa. El Padre tiene una casa, no tiene varias, donde estaremos separadas. Dice: voy pues a la casa de mi Padre, dice el Señor Jesucristo, y allí les voy a preparar un lugar. El lugar que tenés y el lugar que tengo es de la misma casa. Y a veces creemos que podemos estar separados, porque tenemos una misma esperanza, ese futuro glorioso que todos tenemos. Tenemos un solo Señor, que es Cristo. Tenemos una fe que es nuestra entrega única a Cristo. Tenemos un bautismo, ese bautismo que nos incorpora a la iglesia local. Está hablando del bautismo por agua, no del bautismo por el Espíritu Santo, que lo menciona anteriormente. Y saben, el bautismo por agua, dicen Hechos de los Apóstoles, que incorporaba a los hermanos a la iglesia de aquel lugar. Pero también tenemos en ese bautismo una iglesia local del cual conocemos a nuestros hermanos, y muchas veces conocemos los defectos, y eso nos distancia y muchas veces atenta contra la unidad. Debemos cuidar la unidad en el vínculo de la paz. Pero por último, el apóstol Pablo va a decir que tenemos un Dios, un solo Dios. El Dios eterno que dejó los cielos y que, como lo dice en Filipenses, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis hermanos, ¿cuántas veces estamos dispuestos a hacer lo que el apóstol decía en aquella carta? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Estamos dispuestos a tener este sentir? ¿O nuestro sentir siempre es querer hacer justicia, no por mano propia, sino por boca propia? Muchas veces queremos llevar adelante nuestros propios pensamientos, olvidándonos que necesitamos de nuestros hermanos. Mire, a veces las situaciones tan críticas como las que estamos pasando en la iglesia nos llevan a unirnos más, a acercarnos más. Y es triste ver cuando en situaciones como esta ya los problemas tan
frívolos y superfluos como muchas veces existen en la iglesia pasan a un último lugar. Que en este día podamos reflexionar y si es necesario podamos acercarnos con aquel hermano o hermana con quien tenemos diferencias, pedirnos perdón y guardar la unidad que el Señor nos ha dado en el vínculo de la paz. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a reflexionar y a meditar en este día para que todos juntos podamos guardar esta unidad, cuidar esta unidad que costó nada más ni nada menos que la sangre preciosa, la vida preciosa de nuestro queridísimo Salvador y Señor, el Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga.